el agradecimiento por permitirme estar acá con ustedes y de pronto dar algunos, no sé si lineamientos o algunos conceptos personales sobre lo que ustedes desean trabajar. Bueno, profe, quisiéramos saber exactamente cuál es su profesión y más o menos hace cuánto terminó, pues, de estudiar esto. Te cuento que yo inicié mi vida académica pues, desde muy... Uno empieza la vida académica desde que lo meten allá en la escuela, ¿cierto? Pero ya cuando ustedes hablan de profesión, viene la tecnología en el Politécnico, la tecnología en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid en construcciones civiles. Soy egresada de allá en el año de 1986. Luego de estar en el Politécnico y terminar allí, me entusiasmé con un área de la construcción, que es todo lo que es manejo de aguas y diseños. Entonces me fui a estudiar ingeniería sanitaria en la Universidad de Antioquia y terminé en 1994. Estar ejerciendo la ingeniería sanitaria después de 1994 me permitió conocer un área muy bonita, que es la salud ocupacional, porque trabajaba en un área de la salud pública cuando yo empecé a trabajar en la parte de salud de ingeniería sanitaria. Y al estar en salud pública me entusiasmé y me dijeron, ve, hay una carrera muy bonita y que va muy encaminada hacia la salud pública y es la salud ocupacional. Y en todo ese proceso y en todo ese ámbito de yo querer indagar en la parte de la salud pública, fui y averigüé en qué consistía la salud ocupacional. Y me di cuenta que cerraba un poquitico el campo de la salud pública hacia el campo laboral. Y pensé y dije yo, bueno, si yo tengo un pregrado que es netamente técnico, como es la ingeniería, vámonos a ver la salud ocupacional. De ahí entonces que seguí con la Universidad de Antioquia en la Facultad de Salud Pública, estudiando lo que era la especialización en salud ocupacional y la terminé en 1998. Básicamente ese ha sido el recorrido académico formalizado. En este momento estoy haciendo una maestría en educación docencia en la Universidad de Manizales, el Politécnico. La profesión que ejerce en esos momentos es en realidad con la que se identifica. Patricia, si ustedes me preguntan de si me identificarse, si me siento bien en el ejercicio de la profesión, yo les plantearía que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el recorrido académico que he tenido ha permitido pues como el contacto con todo lo que es la filosofía, la historia, la química, el arte, y todo ese recorrido académico a la vez permite que usted se desarrolle como ser humano, ¿cierto? El permitirse desarrollarse como ser humano a la vez le permite a usted dejar a un lado el tecnicismo y eso técnico que le enseñan y que le muestran, ponerlo y mirarlo desde lo humano. Entonces, ¿qué ha sido lo bonito que pienso yo y por lo cual me siento satisfecha? Y es que así me hayan enseñado a diseñar un puente, que así me hayan enseñado a diseñar un muro, ¿cierto? El poder yo tener contacto con las personas que están diseñando y construyendo ese muro, que están construyendo y diseñando una vía, que están construyendo un alcantarillado, y tener yo contacto con ellos y poder decir, vea, es que más allá de eso está la vida humana, eso ha sido una gran satisfacción, ¿cierto? Eso ha sido una gran satisfacción porque a pesar de que uno diga, bueno, las cosas están ya dadas y hay unos que tienen que estar en unas condiciones muy malas y son los que ejecutan, y hay otros que ya las tienen todas, uno en esta profesión nunca pierde la esperanza. Y cuando usted no pierde la esperanza, ¿cierto?, es algo que le permite a usted caminar en la vida. Porque si usted tiene la esperanza perdida, ya qué más queda por vivir. Entonces a mí me hace muy gratificante el estar haciendo. Y yo siempre digo que yo volviera a nacer, y siempre lo digo, que yo volviera a nacer, volvería a hacer lo que estoy haciendo. Es más, volvería a hacer más de lo que estoy haciendo, pero como con el mismo enfoque. ¿Cuánto tiempo se demoró para terminar su profesión?
y empezar a ejercerla y en qué escenarios laborales? A ver, eso, el tiempo de ejercer la profesión, cuando yo terminé la ingeniería, empecé a trabajar, bueno, y en todos esos roles que uno le toca ocupar, yo empecé a estudiar la especialización y hubo un recorte de personal en el departamento. Entonces alguien me dijo, ve, ¿te querés? Y yo estaba empezando en el primer, no llevaba sino 2 meses estudiando la especialización en salud ocupacional. Me dijeron, ven, necesitamos a alguien, una ingeniera en salud ocupacional. Y pues yo. Me dijeron, necesitamos para la rama judicial de Antioquia. O sea, yo no me imaginaba yo en la rama judicial haciendo salud ocupacional siendo ingeniera y sin saber nada de salud ocupacional. Pero yo dije, bueno, no, yo me voy, porque yo dije, yo tengo que empezar a saber eso qué es. Y me fui para el Palacio de Justicia de acá de Antioquia. Y allá estuve tiempo completo en el Palacio de Justicia. Pero entonces imagínense ustedes qué podía haber hecho yo allá. Entonces fue muy bueno porque yo empecé a imaginarme, yo una mujer que venía era con los números y los cálculos, ¿cierto? A decir, bueno, pero entonces yo con esa gente que maneja las leyes, pues yo qué les voy a decir, yo qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces, pero fue lo más de bonito. ¿Saben por qué? Porque yo allá me encontré que los jueces y los magistrados tenían dificultades para entender y para comprender que en verdad, jurídicamente, ellos podían tener unos derechos para tener unas condiciones dignas laborales y que ellos podían luchar por ellas. Sí, o sea, era algo muy contradictorio y que a la vez habían angustias en ellos en cuanto a que no sabían cómo hacerlo. Entonces yo empecé a estudiar mucho lo que fue la parte jurídica en salud ocupacional, porque era esa lo que me movía. O sea, yo siempre, desde ahí fue que empecé a pensar que si uno no maneja los procesos, es muy difícil usted entrar en contacto con la gente. Cuando yo empecé a entender para ellos qué eran las normas y qué eran las leyes y qué era trabajar la legislación y la justicia en Colombia, yo dije, de verdad, hay que trabajarles desde acá y hay que tratar de entender eso. Esa fue mi primera experiencia laboral, te lo digo, pero en cuanto a salud ocupacional. Pero ya venía pues con un recorrido de lo técnico y que pienso pues que no sería el momento de tocarlo porque no es lo que a ustedes las trae aquí en este momento. Ya luego empecé con las otras actividades económicas, terminé la rama judicial y empecé a seguí trabajando con una administradora de riesgos laborales. Yo siempre he trabajado con administradoras en otras actividades económicas, ¿cierto? En todo lo que es la parte del sector metalmecánico, en la parte del sector salud y en la parte del sector alimentos. Fueron como los 3 sectores que más trabajé. Y terminando esos sectores, terminé en esa ARL se acabó y ya luego pasé a otra en donde todo lo trabajé, fue en el sector construcción. Ahora no trabajo sino en el sector construcción, es básicamente el sector al que estoy dedicada, todo el área de construcción. Bueno, pues sabemos que toda profesión como lo es la medicina, el derecho, tiene un código ético. Pues queremos saber si usted tiene conocimiento del código ético que rige la salud ocupacional. Sí, hay un código de ética que rige la salud ocupacional a nivel internacional. Y es el código de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Es un código que fue traducido, la última traducción fue en el 2002, ha tenido varias traducciones desde el 1992, varias traducciones y la última traducción fue en el 2002 que la conocemos acá y es por la OMS, es con el que nos regimos. Y es llamativo porque uno ve ese código de salud ocupacional y uno ve como, yo no sé si las leyes nuestras han sido sacadas del código, o sea, a mí me queda como esa inquietud, o el código se ha retroalimentado de todas las leyes, ¿cierto? Porque cuando uno ve la norma colombiana, si uno cumpliera la norma colombiana tal cual es, respetando inclusive lo que plantea ella, uno está cumpliendo en cierta medida, hasta cierto punto, con la ética, con lo que es el código ético.
Profe, a partir de todo lo que nos acaba de decir, ¿cómo podría usted relacionar su actuar moral con la profesión que está ejerciendo ahora mismo? Yo pienso que el sentido del ejercicio de mi profesión está dado por mis principios morales, ¿cierto? Porque los principios morales son los que me permiten a mí establecer unos límites, ¿sí? ¿Unos límites de qué? Unos límites, bueno, de respeto, unos límites de que yo voy a recibir, que me paguen por hacer un trabajo, pero hasta cierto punto, ¿cierto? Yo no sé si me hago comprender. Mis principios morales me permiten a mí tener unos límites para moverme dentro de la sociedad que digan, vean, yo puedo decirle a ese trabajador que realice esa labor, pero no hasta allá, no hasta ese punto. Porque mi principio moral es que ante todo yo tengo que cuidar la vida de él, ¿sí? Cuando yo pongo ese ejercicio moral, ese principio moral de respetar la vida de él, ¿cierto? De que yo tengo que respetarle a él su privacidad, de que yo tengo que respetarlo a él como individuo, yo en ese momento, y eso lo pongo en función de una comunidad, yo ahí estoy trabajando la ética, ¿sí? Porque el principio que yo tengo, por eso es que ahora nos cuestionamos tanto, con que no es la ética el problema es el principio moral que estamos teniendo para trabajar que no nos permite manejar una ética común del respeto por nosotros, ¿sí? Porque si vos decís que tu moral es una, tu moral es otra, en un país en donde para todos debe ser no matar, ¿cierto? Pero la moral tuya dice pues que matar porque te están matando a tu papá, pues, ¿cierto? Y lo mismo la tuya porque te mataron a tu mamá, ¿cierto? Y la misma la tuya. Entonces esas morales individuales nunca van a llevar a una ética que nos permita respetar al otro. Por eso es que aquí todo el mundo hace lo que quiera y dicen que todos hablan con la ética. Entonces hablan de la ética por un lado y hablan de la moral por otro lado, cuando las dos deberían estar una sola, ¿sí? Entonces uno en salud ocupacional se tiene que cuidar mucho de eso, porque vos en una empresa no puedes tener una ética y en otra empresa otra, porque si tu moral es una, si vos tenés una moral y los principios morales plantean eso, tu ética aquí y allá debe ser exactamente. Es que en pocas palabras la moral nos da las bases para actuar en el quehacer de la vida diaria, claro, de una manera ética. Claro, Tatiana, exactamente. Y esa es la cosa más complicada que tenemos nosotros que divagar permanentemente, ¿cierto? Pero también es muy bonito cuando uno en la profesión cada vez afianza más sus principios morales. Y eso es lo que por los que hay que luchar, afianzarlos, pero en colectivo. A mí yo no me gano nada con que usted tenga una moral y pueda ejercer desde sus principios morales cuando allá se va a comportar diferente. En otra, si la trabajan en una empresa, sus principios morales ya usted no es que aquí la ética es otra, ¿no? Sí. ¿Qué sabe de la ética aplicada que rige para cada profesión? Obviamente cada profesión tiene su ética, o sea, tienen establecido. Por ejemplo, la medicina tiene una ética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ética, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la moral acá en nosotros, en Colombia, pueden haber unos principios morales, ¿cierto? Que, por ejemplo, en la India no los pueden haber. Entonces, yo tengo una ética, mis principios morales aquí en Colombia hacen que yo como médico actúe aquí en Colombia, ¿sí? Pero, si yo voy a la India, yo tengo que respetar, digamos, la cultura o los principios morales de la India. Y yo actuar como actúan en la India no significa que estoy en contra de la ética, ¿cierto? Estoy actuando con los principios de allá. Cada profesión tiene su ética aplicada. Ética aplicada es que mis principios morales, no importa cuál sea el problema no es la ética aplicada, el problema son los principios. Porque independientemente de si yo soy ingeniero, tecnólogo, médico, lo que sea, si yo tengo unos principios morales definidos, esos son los que me van a permitir a mí aplicar y definir una ética para yo diseñar un puente.
y decir, a mí no se me puede caer ese puente. Y tengo que hacerlo, independientemente como sea el contrato. Si me pagan mucho para ese contrato, tengo que hacerlo bien, porque se me puede matar la gente pasando por ese puente. Sí. Son como unas normas que ya están establecidas y que dependen de sus principios morales desarrollarlas bien. Básicamente es eso. Por ejemplo, lo de salud ocupacional, el código de nosotros, ¿qué dice? Lo que yo les decía, guarde confidencialidad, ¿cierto? Pero usted, ¿cómo va a guardar confidencialidad si usted moralmente, ¿cierto?, no está interesada o le importa un comino hacerle daño a otra persona? Y usted le puede hacer mucho daño a otra persona sin guardar confidencialidad de lo que sea. Entonces no es lógico que usted diga, yo soy una persona muy ética, ¿sí?, muy ética, pero yo, por ejemplo, hablo de todo el mundo. O sea, eso no tiene razón de ser. A lo largo pues de su desempeño y de todos los años pues que ha ejercido la profesión, me gustaría saber una anécdota que te haga sentir como que ay, esto es lo mío, y otra como que no, pues que te haga desistir de lo que estudiaste. Hay una experiencia para resaltar, es que me parece muy chévere, y es, yo pensé en un proceso de formación. Nosotros siempre en salud ocupacional somos formadores de los trabajadores, entonces era un proceso de formación a trabajadores en prevención de accidentes de trabajo. En ese proceso de formación, ¿qué pude experimentar yo y trabajar con ellos? Era, fuera de darle la parte técnica de prevención de accidentes de trabajo, empecé a hablarles de la importancia de lo que era estudiar. Y eran personas que no habían terminado ni siquiera quinto de primaria, ¿sí? Pues de esa población que yo tuve, sacamos un porcentaje, ponga usted, del 40% que terminaron primaria, hicieron la primaria, o sea, se pusieron, eran trabajadores, obreros de la construcción. Y de ese 40%, el 30% ingresó al SENA. Y de ese 30%, el 15% terminó una tecnología de salud ocupacional. Pues eso es gratificante porque ellos, o sea, porque veo de que es una forma que en verdad nosotros desde la salud ocupacional sí podemos plantear otras alternativas de vida, otras alternativas de conocimiento. Fue eso gratificante. Lo otro que una cosa que ha sido angustiante es que en una ocasión yo estuve en una empresa y di una capacitación. Siempre iba y daba capacitaciones cada 8 días. Y di una capacitación, me acuerdo que de prevención de accidentes en excavaciones. Y cuando yo di, al otro día de haber dado uno de los trabajadores que más me participó, ese trabajador tuvo una muerte en esa excavación, ¿cierto?, por atrapamiento. Entonces uno se cuestiona y piensa, bueno, pues lo que estamos haciendo, ¿para qué sirve?, ¿cierto? En verdad, ¿eso qué sentido tiene? Si sí o no lo está haciendo bien, o en verdad lo que uno está haciendo, hasta dónde es efectivo. Eso fue una de las experiencias más aburridoras, más incómodas, más angustiantes que he tenido pues en todo este proceso. ¿Cree que la familia, el Estado y la sociedad, a través de la escuela, la universidad y la empresa, se han preocupado por la enseñanza de la ética y la moral? Yo pienso que sí se han preocupado por la enseñanza de la moral y de dar una ética, pero se han dado en forma contradictoria. O sea, mientras yo planteo que debe haber cierta moral, las cosas se hacen de otra forma. O sea, no hay congruencia entre lo que se plantea y lo que se hace. Y pienso que no es algo que en verdad haya beneficiado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses cuando se está hablando de la moral y de la ética. Entonces no basta con que miremos los intereses que tiene la Iglesia en plantear determinada moral en unas relaciones o en unas formas de vida, ¿cierto?, que dan lugar a que la gente diga, bueno, entonces la ética debe ser eso. Entonces pienso que ha habido supuestamente preocupación, pero no ha habido ninguna o sea, no hemos sido consecuentes en ese proceso. Bueno, profe, ya para concluir, ¿qué recomendaciones nos podría dar usted a partir de la ética profesional para nosotros los futuros profesionales? Pienso
que si no se trabaja desde la formación en las familias, desde las universidades, desde los colegios, de las otras alternativas, no vamos a tener profesionales con ética, ¿sí? Porque por un lado están dando y por un lado caminan unos aspectos morales llenos de intereses, de decir qué es lo que quiere el uno y qué es lo que quiere el otro, ¿cierto? Las diferentes corrientes. Y por otro lado viene lo que es la parte técnica. En este momento lo que le interesa a la gente y en las formaciones y a los profesionales es el tecnicismo. Entonces, desde que esté aislado lo técnico, esté aislado de lo humano, ahí no podemos hablar de ninguna ética, ¿sí? Desde que nosotros sigamos separando ese ser, sigamos separando el ruido que usted va a ir a medir de ese trabajador que en verdad le llega el ruido y que le afecta, entonces podemos hablar de ética. Es imposible, ¿cierto? Entonces yo pienso que como el futuro está en que hay que hacer un revolcón a todo este proceso formativo y a lo que nosotros estamos haciendo en las universidades y en la casa. Bueno, profe, gracias por este tiempo y por darnos la oportunidad de hacer